fronterizo, estamos en el sector de Médica, que es un punto en la zona sur del país, donde está llegando muchísima gente a esta hora y donde también, ojo, hemos visto ya personas que están llegando para ingresar hacia Ucrania, personas vestidas con vestimenta militar y que se están reuniendo en este punto también para acceder al territorio ucraniano. Sabemos, y lo hemos comentado, que ya hay mucha gente que ha llegado en estas últimas horas a los puestos fronterizos para ingresar y unirse a las fuerzas de resistencia. Ha sido un llamado que se ha hecho desde el gobierno ucraniano, pero también desde otras autoridades de la Unión Europea, donde se dice que cualquier persona que tenga pasaporte del bloque puede ingresar y puede unirse, si es que así lo desea, voluntariamente a estas milicias que se están formando, donde hay cantones de reclutamiento. Ellos son destinados a algunos puntos donde se está en estos momentos enfrentando al ejército ruso y posteriormente se les entrega las armas que se han ido reuniendo y que sabemos ahora ya Ucrania cuenta con el apoyo también de varios países europeos. Es una de las caras de la moneda. La otra que les decíamos es la gran cantidad de personas que siguen llegando. Ustedes van a ver permanentemente en este punto gente con maletas. Hemos visto reencuentros muy emotivos en estas últimas horas de familias que estaban divididas, de personas que habían ido a un viaje y se quedaron fuera del país antes de que partiera este conflicto y que posteriormente por días no habían visto a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos. Por lo tanto, lo que se ve ahora son momentos de muchísima emoción. Y gente también, déjenme decirles, que no tiene a nadie, que no conoce a nadie directamente que esté en Ucrania, pero que de todas maneras han querido llegar hasta este punto para prestar colaboración para poder trasladar a algunas personas. Mira, vamos a conversar acá. Excuse me, sir. Hi, how are you? What's your name? Axel, Axel. Where are you from? Dortmund area. Él es Axel, Germany. viene de Alemania. What are you doing here today? ¿Qué está haciendo? Well, actually, I just packed my car and came here in order to give a little bit support to the people who come here and don't know where to go, don't have anything to eat, don't have hygienic articles and nothing. Claro, dice que vino con su auto, que él lo que pretende hacer es llevar a la gente que llega aquí, que no tiene dónde ir, dónde quedarse, dónde comer y prestar una ayuda. Why are you doing this? Well, to be honest, I was seeing a lot of politicians on TV who were talking warm words and promising a lot of things. Finally, I told to myself, and my wife told me, listen, warm words will not solve the situation for now. Go and help. And claro, give support. Le preguntamos por qué está haciendo eso y dice, ya he escuchado demasiados políticos hablando muchas cosas y resulta que decidí, lo conversé con mi esposa, con mi familia, para poder prestar una colaboración directa a quienes están pasando un momento difícil. Thank you. Andrea, Muchas gracias. ¿nos escuchas con claridad? Parece que la perdimos, mira, José, se quedó congelada la imagen. Mira, mientras la... Ah, ¿nos sigue escuchando, Andrea? Si nos sigue escuchando, me gustaría preguntarle, bueno, hay muestras, digamos, Escucho. Ahí está. Sí, hay muestras de valor entre ellas y de humanidad también, ¿no? En todo esto, y me parece que el testimonio que Andrea está traduciéndonos en simultáneo a esta hora habla un poco de eso, ¿no? De que todavía queda bondad en las personas. Andrea, para poder entender desde acá el contexto, digamos, operativo de la frontera está completamente abierta, no hay ni un tipo de control, la gente pasa de un lado a otro sin que se le haga los controles migratorios habituales. Ya, les voy a explicar inmediato ese punto porque es súper importante, José. No es que la frontera esté abierta y no haya controles, no, eso no ocurre. Lo que pasa es que lo que se ha tratado de hacer es agilizar los procesos que hay de control en la frontera de quienes vienen desde Ucrania hacia Polonia. Miren, les voy a mostrar, ahí está la barrera. Ahí está justo el punto donde se ingresa ya para hacer el trámite para poder cruzar desde Polonia hacia Ucrania. En este punto fronterizo hemos visto harto personal militar, a diferencia de lo que habíamos visto en Dorohusk, donde más bien habían policías. No es un paso tan grande como este. Yo diría que este es muchísimo más grande y por lo tanto cruza mucha más gente. Andrea,
y posteriormente entonces ellos cruzan y ahí hay un proceso que es bastante más rápido. Mira, perdón, Camilo, si te puedes mover un poquito porque viene un bus, uno de los buses que está en estos momentos llegando hasta este lugar, y eso lo vemos permanentemente, buses que llenos de gente están trasladándolos hasta distintos puntos de Polonia, los más cercanos. A quienes tienen familiares se pueden ir a esas casas, y quienes no, hay centros de albergue que han sido habilitados. Sí, Diana. Por los centros de albergue, porque yo me imagino que ahí las familias o muchas de las familias que cruzan no tienen ningún contacto. Solo vienen escapando del horror de la guerra. Además, familias como tú has relatado que se han tenido que separar. O sea, han quedado los hombres a este lado de la frontera en Ucrania para pelear. Y han quedado las mujeres en muchos casos solas con niños chicos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo son los albergues? ¿Por cuánto tiempo los pueden ocupar? ¿Les dan algún tipo de asistencia extra, alimentación? No sé, pensando en la vacuna del COVID incluso. ¿Qué pasa con ellos? Te estoy escuchando, Diana, y estoy viendo una imagen bien triste en estos momentos. De una familia, el reencuentro, niños chicos llorando. Perdón que me emociona un poco, pero es duro, Diana, porque tú lo decías más temprano, uno no puede no imaginarse a sus hijos, ¿no?, frente a esta situación. Pero bueno, lo importante, Diana, es que aquí se ha organizado todo un sistema de ayuda, de una primera acogida para justamente quienes vienen a este punto. Ellos inmediatamente son trasladados hasta centros de, se llama así, ¿no?, centros de primera acogida, donde quienes no tienen dónde quedarse pueden tener una estadía temporal, normalmente 1 o 2 días. También reciben asistencia médica, alimentación, vestuario. Se ha organizado toda una red de ayuda de parte de la sociedad civil, de personas que voluntariamente llegan a estos puntos fronterizos y organizan la entrega de alimentos y de comida para las personas entonces que se encuentran en esta situación. Y hay otros que tienen la fortuna de que hay alguien al otro lado de la frontera que los está esperando y que les da un abrazo y les da todo lo que necesitan para poder enfrentar este momento que es difícil. Uno no puede dejar de preguntarse cuando ve una realidad como esta, ¿qué hay detrás? Tú eres una periodista que, bueno, además de estar en terreno, conoces muy bien el juego político de las grandes potencias, lo has investigado. ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, desde tu óptica, ¿qué persigue Putin? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere anexar Ucrania? ¿Quiere matar a Zelensky? ¿Quiere reeditar la Guerra Fría? Porque en realidad uno ve el drama y uno se pregunta, bueno, ¿detrás de qué va este hombre? ¿Me entiendes? Sí. Aquí lo que siempre tenemos que tener en consideración tiene que ver con el poder. Finalmente, el ordenamiento internacional tiene que ver con juegos de poder. Es decir, juego suena terrible, pero es básicamente esto. Cómo van demostrando sus distintas capacidades para poder tener un poco más de poder desde el punto de vista geopolítico. Y por eso todo esto piensa a propósito de el posible ingreso de Ucrania a la OTAN. Rusia lo que está diciendo claramente es que no vamos a permitir que cambie nuestra área de influencia en la región. No vamos a permitir que se metan los territorios que eran parte de la Unión Soviética. Ahora, cuando él hace este anuncio, no solamente habla de desmilitarizar, que tiene que ver básicamente con destruir toda la infraestructura militar, la capacidad militar que tiene Ucrania y que es donde se ha enfocado justamente la ofensiva en estos días, sino que también tiene que ver, y él lo dice en segundo lugar, desnazificar. Él trata al gobierno de Zelensky de nazi, que es una ofensa tremenda para alguien que es judío y que además es nieto de una persona que luchó justamente en contra de la ocupación en la Segunda Guerra Mundial. Y por eso muchos creen que lo que Putin está intentando hacer es definitivamente sacar a Zelensky del poder, descabezar el gobierno ucraniano y poner a un gobierno títere como ha hecho en otras oportunidades. Esa es una de las posibilidades que se puede dar. Exacto, como Lukashenko,
y lo hemos visto en tantas otras oportunidades. Vamos a seguir conversando con gente que está llegando. Ah, ya. Hi, how are you? I'm just fine, but the condition is so bad. Chinese? No, I'm not Chinese. I'm from Nepal. De Nepal. You know the Nepal. yeah, Nepal. Nepal. The Ukraine and Russia crisis is so bad to us because we are international students, and we decided to go from, even we don't have money to rescue from there, and we paid at least $5,000 from there to escape from Ukraine to Poland border. $10,000. $5,000. $5,000. Claro, dice que la situación es terrible, que él tuvo que pagar $5,000 para poder salir desde Ucrania hasta este punto. Are you alone? Yeah, I'm just alone, but ¿Estás solo? Dice, sí. yeah. What kind? Sorry. Are you alone? Yeah, now I'm alone. My friends are also in maybe immigration office or maybe border. What about your government? Government know about us, and they also trying to to help us. Okay. And every but okay. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Lo dejamos también, Sí, claro, Andrea. vienen bien afectados, Golpeado, ¿no? Él decía que había dejado a sus amigos allá, que el gobierno nepalés sabía de su presencia, pero bueno, que habían hecho algunas gestiones para tratar de ayudar. En fin, ustedes no se imaginan la cantidad de historias que hay aquí, todas muy tristes, todas muy dolorosas, todas Sí. muy impactantes. Andrea, te Los escuchaba en escucho. la mañana. No, bueno, primero quería recoger tu emoción de hace unos momentos y agradecerla, porque yo creo que es súper inimaginable para nosotros que estamos a tantos kilómetros de distancia, al menos dimensionar en algo el drama humano que se vive. Tú ves las historias todos los días ahí, la separación. Te escuchaba en la mañana un niñito chiquitito recién operado que había sido conducido a la frontera buscando resguardo. O sea, súper difícil imaginar. Y lo decíamos también en la mañana, cómo se sientan unos líderes en este juego de poder que tú también describes en una mesa, amenazan con armas nucleares y deciden los destinos de un montón de niños, porque esos son niños que tienen que salir a luchar, que tienen que perder la vida, familias que viven atemorizadas, con sirenas constantes y tener que ponerse a resguardo sin saber si van a amanecer al día siguiente. O sea, así de crudo y de duro. Exacto. Te quería preguntar si hay alguna esperanza ahí en esa zona de que se llegue a algún acuerdo hoy día y que se pueda poner fin al fuego y en fin, terminar con esta pesadilla. Lamentablemente yo lo que escucho aquí es más bien desesperanza y poco optimismo respecto a lo que puedan ser esas conversaciones. De hecho, el propio presidente Zelensky así lo planteó. Dijo, yo voy a hacer todo lo posible. No quiero que digan que el gobierno nuestro no va a negociar o va a agotar las opciones para terminar con este conflicto, pero veo poco probable que esto nos lleve inmediatamente a un acuerdo. Y en general, la gente con la que he conversado tampoco tiene muchas expectativas. De hecho, ayer conversaba largamente con un ciudadano polaco que venía a buscar amigos que habían estado 48 horas en la cola de la frontera para tratar de cruzar. Y me decía que él sentía que esto era más profundo, que esto iba a seguir avanzando, que no era solo Ucrania, que esto iba a poder eventualmente ampliarse hacia otros países y que por eso que se necesitaba, la reacción urgente de todos los países, que él sentía que todavía no lograban dimensionar la magnitud de lo que esto significaba. Y claro, uno tiene que ponerse también, Diana, José, en la situación que están viviendo, por ejemplo, en este país, porque a sus vecinos directos los están atacando y ellos están recibiendo inmediatamente los efectos de aquello. Claro, Andrea. En esta oportunidad ellos han decidido abrir las puertas y colaborar con lo que más se pueda.
lo que es distinto a lo que ha ocurrido con otras crisis de refugio. Y eso es también algo que uno se pregunta, porque mientras Polonia abre las puertas para recibir a migrantes ucranianos, en la zona de Bielorrusia ha construido un muro para frenar la migración de migrantes, principalmente después de la crisis siria, que tiene que ver también con la serie de tensiones geopolíticas que han ocurrido. Mira, mira José, mira Diana esta imagen. Yo digo, no quiero hacer primeros planos, no quiero mostrar más allá de lo que corresponde, pero esto es lo que pasa. Esos niñitos, mira la edad, guaguitas recién pueden caminar, ¿no? Y así están ingresando a cada rato con temperaturas bajísimas. Estamos acá con temperaturas bajo cero prácticamente todo el día. Ellos vienen de no solamente cruzar la frontera, vienen de días arrancando de la situación que se está viviendo. No, y bueno. Y lo bueno, que les espera, no Andrea, saben tampoco muy bien además, qué es lo que va a pasar con ellos. Exacto. A eso quería es. ir, a esa sensación de incertidumbre de una familia que primero está luchando por su vida, ¿cierto? Y que decide tomar a sus niños chicos y salir a un país distinto, sin muchas veces redes, a empezar de nuevo. Entonces, además del miedo y del dolor de dejar la patria, la incertidumbre completa. Exactamente. Es la incertidumbre del futuro, un futuro que quizás ellos tenían bastante claro, donde se sentían seguros, donde tenían su hogar, sabían qué iba a pasar mañana, probablemente tenían planes de lo que uno normalmente hace, llevar a los niños al colegio, y ahora no saben qué va a pasar con ellos, no saben qué les espera mañana, no saben cuánto tiempo va a durar esto, no saben si se van a tener que ir definitivamente de su país, si van a poder volver, si van a poder reencontrarse con sus otros familiares, con sus amigos. Son muchísimas preguntas con las que llegan cada una de las personas que cruza esa frontera. Y claro, para los niños es algo que los va a marcar sin duda. Va a haber una generación completa de niños que van a quedar muy marcados por lo que está pasando en estos momentos, tal como lo hemos visto lamentablemente en tantas otras oportunidades, porque hemos tenido demasiados conflictos, demasiadas guerras, y cuando pensamos que esto ya no iba a volver a ocurrir, vuelve a suceder. Increíble. De todas maneras. Además, un pueblo que ha sufrido tanto, ¿cierto? A propósito del desastre de Chernobyl y de que ha vivido en una tensión constante, en una amenaza de guerra. O sea, lo que dices tú respecto a esas generaciones es tan real. No sabemos cómo los va a marcar, pero les va a marcar. No, y les va a determinar su futuro. Y hasta hace 3 semanas estaban en sus salas de clase, con los bemoles que significa. Sí, una zona, digamos, de hostigamiento permanente. Uno entiende que ha habido aquí un conflicto que se ha arrastrado por muchísimos años, desde el 94 en adelante, con momentos más complejos como el 2014, pero a mí lo que más me mueve, aparte, digamos, de ver esas imágenes, es el giro temporal. O sea, son personas que hasta hace, no sé, 2 semanas estaban en su casa mirando la televisión. Marcelo, el chileno que acabamos de entrevistar, nos dice, hasta el miércoles. Yo fui a trabajar como cualquier día. Y hoy día están en un cruce fronterizo, me imagino que intentando llegar a Polonia. Quería preguntarte, Andrea, bueno, ellos lo más seguro es que todavía no tienen destino final, pero esto por un escenario de sentido común va a avanzar. O sea, esas personas no se van a quedar en Polonia, probablemente van a pasar a Alemania, van a intentar alcanzar Francia. O sea, aquí viene toda una suerte como de efecto dominó, donde estas personas van a comenzar a intentar llegar a otras capitales europeas. Y tú hablabas ayer de una cláusula de fronteras abiertas que no se ha usado, pese a que está ahí en la documentación, y que podría obligar a los países a abrir fronteras por completo, ¿no? Exactamente, es algo que planteó por primera vez la Comisión Europea, José, para poder ser votado lo antes posible. Nunca antes había ocurrido. Esto es algo que se instaura a partir de la tragedia que se vivió para la guerra de los Balcanes y lo que implicó también desde el punto de vista de los desplazamientos, y decidieron entonces solicitarlo, entendiendo que esto va a durar mucho tiempo, más allá de cuando termine este conflicto en lo militar. Los efectos que deja son a largo plazo, y por lo mismo saben que esto tiene que ser abordado a largo plazo, y por eso se va a votar el día jueves
esta cláusula de protección internacional que tiene la Unión Europea frente a este tipo de situaciones. Se invoca por primera vez en 20 años y lo que básicamente va a permitir o va a obligar a los países de la Unión Europea a recibir a todos los migrantes ucranianos que salgan del país por la guerra. Y no solamente eso, sino que también darles cierta protección garantizada durante un año, como algunos servicios básicos, asistencia médica, educacional, lo que se requiera durante ese tiempo, todas las facilidades para que esas personas puedan integrarse a la sociedad de los distintos países donde ellos sean ubicados. E incluso hay posibilidades de que eso pueda volver a prorrogarse por un periodo de hasta 3 años. Y llama la atención también porque nunca se había activado o nunca se había hecho incluso la solicitud de activar esto, teniendo varias otras crisis migratorias en el último tiempo. No es la primera que estamos viendo, pero es la primera vez en que se considera ya definitivamente la necesidad de utilizarlo por la gran cantidad de personas que se prevé van a salir. Ya se hacía un cálculo de cerca de 500.000 personas que estarían dejando en estos días, en estos primeros 5 días de ofensiva, territorio ucraniano hacia los países vecinos, no solamente Polonia, sino que también Moldavia, Hungría, Rumania, pero Polonia es sin duda el país que absorbe la mayor cantidad de personas y es por eso que por los distintos pasos que se conocen, los pasos fronterizos, se han habilitado estos centros de acogida que yo les mencionaba, que no paran, todo el día, toda la noche. Nosotros ayer estuvimos hasta las 3 de la mañana, con, insisto, temperaturas muy, muy bajas. Ya a esa hora seguían llegando niños. Ya a esa hora, Diana, fue cuando se bajó una mamá de un bus, se acercó rápidamente porque vio que éramos de televisión, me empezó a hablar, no hablaba inglés, hablaba solo ucraniano. Pedí a una persona que se encontraba ahí en la frontera que me ayudara a hacer la traducción al inglés y me mostraba que venía con 11 mujeres de su familia, que había dejado a toda la parte de los hombres en el otro lado del borde combatiendo, y que venía con su hijo, que lo habían operado recién, había sido sometido a una intervención y que necesitaba asistencia médica urgente, que necesitaba a alguien que lo recibiera, que lo trasladara, que le diera alimentación. Esas son las cosas que se ven en estas partes y que dan cuenta, como yo les decía, de lo que realmente implica una guerra. Sabemos que hay muertos, siempre lo vemos a la distancia, afortunadamente para nosotros, con números, las cifras, los balances, pero en el terreno esto es lo que se ve. Y es sumamente duro y la verdad es que genera mucha desesperanza porque a uno le gustaría creer que esto no va a pasar de nuevo, pero como yo les comentaba, la historia parece que no nos da las lecciones suficientes para que esto no vuelva a pasar. Parece que se nos olvida rápido, cuando todavía más encima estamos hablando de la posibilidad de un arma nuclear. Realmente increíble. Andrea, gracias por tu relato, por tu profesionalismo, por tu trabajo. Para ti también debe ser muy complejo partir de una zona de conflicto, tú eres mamá, así que gracias. Te mando un abrazo a la distancia, vamos a seguir en contacto, por supuesto, el resto del programa y también los próximos días, pero gracias a ti y al equipo de Mega que están ahí haciendo patria y entregándonos esta información. Un besito.